Seguimos con la ronda de preguntas y respuestas y estamos con... Soy Gonzalo Pinar Boredas, el coordinador del Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría y el coordinador del Grupo Social de la Alianza por el Sueño. Pues muchas gracias por participar en esta ronda de preguntas y respuestas. Muy agradecidos desde Somnox. Empezando con la primera pregunta. ¿Por qué es importante para un niño dormir? Y dormir bien. Claro, fíjate que cuando un niño cumple 2 años, en teoría se debería haber pasado 9.000 horas durmiendo frente a las 8.000 horas de vigilia. Eso significa que la naturaleza le da mucha importancia al sueño. ¿Por qué? Porque como en el adulto, ¿no? El sueño sirve para limpiar el cerebro de todas las proteínas que nos acumulamos durante el día, que dificultan luego la comunicación entre las neuronas. Como en los adultos sirve también para reparar las células que se estropean durante nuestra actividad diurna, pero los niños, especialmente en los primeros 6 años de vida, uno de los papeles más importantes del sueño es la formación de redes neuronales. Que hace el sueño es cuando un niño aprende una cosa, por la noche el sueño lo que hace es fijar ese aprendizaje en su cerebro y reorganiza el cerebro para que eso quede en la memoria. Lo guarda en cajoncitos. Exacto, lo pone en el cajón que toca para poderlo usar, ¿no? Si tenemos un sueño de mala calidad, poco sueño o un sueño arrítmico, eso se lo dificultamos. Y luego ya cuando llegamos a la adolescencia, en otra fase, ¿no? En la adolescencia sabes que se produce lo que llamamos la poda neuronal. Lo que hace el cerebro es podar las uniones neuronales que no usa, ¿vale? Y favorecer la conexión entre los dos hemisferios. Y en tercer lugar, lo que hace el cerebro del adolescente es potenciar el cerebro emocional frente al ejecutivo. Bueno, pues para eso es necesario el sueño. Si dormimos poco, no conectamos bien los dos hemisferios cerebrales, con lo cual tenemos dificultades cognitivo-conductuales y pues tenemos una alteración entre la relación cerebro emocional y cerebro ejecutivo, con lo cual tenemos problemas de ansiedad. Luego, el sueño en la infancia y adolescencia cumple una serie de papeles que dejan huella cara al futuro para toda la vida. Por eso es importante cuidar el sueño del niño, es cuidar el sueño y la salud del adulto futuro. Correcto, porque al final llegamos a la etapa adulta que no nos concentramos, no tenemos retención de la información. Esto lo sabemos todos, que el uso de, por ejemplo, de pantallas. Y las pantallas, fíjate que durante los primeros 6 años de vida, en la Asociación Española de Pediatría, en su plan digital, recomienda 0 pantallas. ¿Por qué? Porque se produce, por un lado, un aumento del sedentarismo, por otro lado, se están creando las funciones del ojo que podemos alterarlo con las pantallas. Dato importante. Claro, porque el ser humano es la única especie mamífera que cuando nace su desarrollo de todo el sistema neurocognitivo es perinatal, es antes y después del parto. Introducir después de 65 millones de años de historia del ser humano, que ha sido un mamífero diurno, introducir la luz por la tarde-noche. Aquí tenemos una alteración importante, muy importante. Y lo estamos haciendo con un cerebro que se está desarrollando. Es como si estuviéramos haciendo un experimento con nuestros niños y no sabemos lo que va a pasar. Claro. Entonces, claro. De entrada, lo que recomendamos es, bueno, hasta los 6 años, que es cuando el cerebro es mucho más plástico, seamos prudentes, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que más se está encontrando actualmente en consulta? Es curioso, porque con el sueño los niños tienes problemas con el sueño o trastornos del sueño. Tenemos muchísimos problemas con el sueño debidos a los horarios que tienen las familias, a los diferentes tipos de familia. Están incrementando esos problemas con el sueño y sobre todo por las expectativas no realistas que tienen las familias o los progenitores sobre cómo tienen que dormir los niños durante los primeros años. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, una mujer de 30 años, 40 años, tiene un sueño continuado, sana, tiene un sueño continuado de 1 hora a otra hora. Cuando esta mujer de 30 o 40 años tiene un bebé, todo cambia porque el sueño del bebé es interrumpido durante los primeros meses. Cada 3 horas se va a despertar porque necesita ser alimentado, su horario es diferente, entonces es muy difícil coordinar este horario de la madre con las necesidades horarias. Tiene que haber una sincronía entre los dos. Y esa sincronía es lo difícil y es lo que
genera unas expectativas diferentes y unos problemas diferentes. Entonces, porque la sociedad actual a esta madre le exige al mismo tiempo seguir siendo la mejor profesional, la Correcto. mejor pareja, la mujer más espectacular Sí, sí. y además ser la madre maravillosa. La madre del año. Es un problema de conciliación, es un problema de equidad de género. El tema del sueño en los niños es un problema global. Tú cuando tienes Claro. un niño con dificultades con el sueño, no tienes un niño con dificultades en el sueño. Tienes un entorno familiar con dificultades en el sueño. Porque es como una cadena. Es una un cadena. efecto dominó. Exacto. Y en segundo lugar, sí, también tenemos problemas de apneas del sueño, de roncadores. Un 10% de los niños son roncadores habituales. Tenemos que transmitir la idea de que eso típico, ¿no? Para cuidarnos, tenemos que cuidar al cuidador y para eso tenemos que aprovechar toda la tribu que tenga el cuidador alrededor y debemos insistir a las instituciones de que cuidar a la madre, en este caso, es cuidar al niño y es cuidar nuestro futuro. Es decir, que esto es un problema de salud pública, es un problema de entender que la crianza hoy en día es totalmente diferente como hace 20 años incluso, ¿no? Entonces, si queremos tener una sociedad con niños sanos desde el punto de vista físico y mental, porque todo esto repercute en la salud mental, influye todo esto. Pero es que a más, ¿no? Vamos evolucionando y la calidad del sueño, los ritmos del sueño, tiempo de sueño, el respetar esto va a condicionar cómo aprende este niño. Pero no solo cómo aprende en la escuela, cómo aprende en la vida. Estamos hablando de que se trasladan las dificultades a otras áreas de la vida de este niño. Claro, porque un niño que duerme poco, duerme mal, su capacidad de mantener la atención disminuye totalmente. Claro, efectivamente. Y su capacidad de fijar en la memoria, lo que comentábamos antes, que durante el sueño fijamos en la memoria todo lo que aprendemos, también disminuye. Además, ten en cuenta que los niños pequeños, cuando tienen dificultades con el sueño, tienden a moverse más que porque no se quieren dormir. Entonces a veces se confunden con otros diagnósticos. Cuando un niño llega a la adolescencia, en teoría se debería de pasar el 50% de su tiempo durmiendo. Y esto ahora mismo, actualmente, no lo encontramos. Entonces hemos hecho estudios, ¿no? Y el 54,2% de los adolescentes van a clase durmiendo menos de 8 horas. El adolescente, su reloj biológico se retrasa un poco. Tiende a dormirse más tarde y levantarse más tarde, necesita 8 o 9 horas de sueño. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que le ponemos las matemáticas a las 8, le hacemos ir al instituto antes, ponemos los horarios un poco contra natura de su necesidad fisiológica. Y eso está relacionado con el rendimiento escolar, con la salud mental del adolescente. Tengan en cuenta que... En una época muy complicada. Esto le iba a decir, porque la mayoría de las enfermedades mentales del adulto empiezan a manifestarse en la adolescencia. Correcto. Y el sueño tiene mucho que ver con la salud mental. Muchísimo. Quiero decir, a mí me gusta explicarle un poco a las familias. Mira, el sueño es un poco como el aceite de un motor. Lo que hace es que todas las piezas funcionen bien y el motor tenga una calidad de vida y una longitud de vida mayor. Si yo pongo menos aceite de que corresponde, menos tiempo de sueño, o yo pongo un aceite de peor calidad, estoy haciendo que mi motor dure menos, funcione peor, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. Si yo duermo menos de lo que toca, especialmente en determinadas etapas de la vida en la que yo me estoy desarrollando, mi calidad de vida va a ser peor y mi futuro de salud va a ser peor. Para unos padres que están detectando estas dificultades a la hora de conciliar el sueño, de mantener el sueño, ya sea en un niño de una edad más temprana o un adolescente, ¿qué les recomendaría? Obviamente acudir a consulta. Evidentemente, lo primero es acudir al profesional, volver a recuperar la armonía con el mundo. Quiero decir, desayunar con luz, aumentar la actividad física a primeras horas de la mañana, cuidar los horarios y los ritmos de alimentación, cuidar las pantallas a última hora del día, tener un momento de afectividad, de calma. O sea, tú no te duermes cuando quieres, te duermes cuando desconectas, cuando te liberas, ¿no? Favorecer esa afectividad, esa liberación a última hora del día. Y pensar que el termómetro de cómo duerme mi hijo o mi hija no es la noche, es el día. Ver cómo su ánimo, su actividad, su rendimiento y especialmente pedir ayuda y pedir ayuda para todos. No Importante, porque al final estamos todos en el mismo saco y cuando quieres ayudar a tu hijo de manera directa, te ayudas también a ti mismo.
y al revés. Y al revés, correcto. Cuando te ayudan a ti, Ayudas, ayudas. perfecto. Pues muchísimas gracias, no les robo más tiempo. Un placer.